Hola, ¿cómo estás? No me he olvidado de ti. Sí, perdón, me tardé, pero aquí está nuevamente el estudio. Es un estudio generado para ti y para tu crecimiento espiritual, personal, físico. Hasta puedo decirte que te va a ayudar a cambiar la perspectiva de vida. Pero sí, es importante que entiendas, es una serie y por tanto son varios partes en las que nos está conformado de diez partes cada serie. Y pues bueno, si es la primera vez que te conectas, quiero decirte que es para mujeres, aunque no exclusivo para mujeres, cualquier persona lo puede ver. Y siempre antes de iniciar, pues nosotros tenemos la costumbre, como iglesia, como personas que pertenecemos a un cuerpo de Cristo, pues hacer una oración. Entonces quiero invitarte a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por estos momentos que podemos compartir tu palabra, tu amor, tu bondad, tu misericordia y tu espíritu, Señor. Permite que Él nos abra el entendimiento, Señor, y que estas enseñanzas tuyas, Señor, sirvan para seguir creciendo, para seguir edificando este cuerpo, que es tu cuerpo de Cristo, Señor. Ayuda a toda la persona que va a escuchar este estudio, que lo está escuchando en este momento. No sabemos ni el día ni la hora, pero tú tienes destinado ya este momento contigo, este encuentro contigo, Padre. Gracias por permitirme estar aquí y úsame, Señor, como tu instrumento y que sea útil para honrar y glorificar tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Entonces ahora voy a indicarte cómo estamos trabajando. Como te decía, esta es una serie. Esta serie se titula Sin esfuerzo no hay premio. Y entonces, bueno, vamos a dar inicio en esta vez. Es el cuarto estudio de la serie, como te decía yo. Y bueno, ya en el cuarto estudio, pues tenemos que, pues ya tenemos digamos que un antecedente. Vimos en series anteriores, vamos a ver lo que vimos, una recapitulación de lo que vimos. Vimos a Adán y a Eva en el sentido de dónde nace o cómo se genera esta idea de pecado, el miedo, la vergüenza, la duda, la desconfianza, de cómo a partir de nuestros sentidos nosotros oímos, vemos, sentimos cosas distintas a las que Dios nos creó, nos generó digamos, el paraíso, porque Él hizo un paraíso para nosotros, para vivir bien, para estar bien, para ser edificados y vivir por siempre en la eternidad, y cómo fuimos perdiendo esta perspectiva desde la generación del ser humano. El ser humano fue creado para bien. En Génesis dice que a su imagen y semejanza, a su imagen y semejanza fuimos creados. Y al decir creados no habla de solo del hombre, sino también de la mujer. Después vemos que la descendencia de Adán y Eva fue Caín y Abel. Caín fue el primer hijo, Abel fue el segundo, pero en ellos empezó a nacer ciertas actitudes que los llevaron o los alejaron del amor de Dios. Principalmente estoy hablando de Caín. Caín, aun siendo el primogénito, perdió perspectiva también, y cuando empezó a generar pensamientos negativos, pensamientos de venganza, de enojo, de envidia, estuvo Dios ahí y habló, intentó hablar con él. El Dios es el que se acerca siempre, pero siempre Dios tan hermoso, tan maravilloso, nos da el permiso o la posibilidad o la libertad de elección. Entonces, Caín eligió hacer el mal, y mató a Abel. Después hicimos una recapitulación de la descendencia de Caín y de la descendencia de Adán y Eva. Una vez que Adán y Eva reconocen que están mal, que han pecado y que son destituidos del reino, pues también, bueno, Caín sabe perfectamente por qué está fuera o desterrado, o por qué está fuera de esta tierra que el Señor había generado, creado la abundancia y el amor, y conoce y sabe y le pide a Dios incluso que no sea matado por sus enemigos. Y Caín, bueno, desafortunadamente nunca se acercó o intentó regresar a Dios, y entonces genera una descendencia de maldad y empieza a distorsionar todas las virtudes del ser humano, y en lugar de ofrecerlas como ofrenda, como gratitud, como reconocimiento de Dios, pues en realidad pues lo hizo para mal, para sus propios deleites, sus deseos, el orgullo, la vanidad y la vanagloria. Y pues vemos así como el ser humano empieza a tener dos caminos, dos formas de pensamiento, dos formas de ser, dos formas de sentir. Y en ese andar, estoy hablándote de muchísimos, muchísimos años, 2022
antes de Cristo muchos más, o 4.000, 7.000, no lo sé, ¿no? Con exactitud cuántos miles de años te estoy hablando, pero sí te estoy diciendo que desde que el ser humano es humano, nosotros tenemos estas consecuencias, estas causas, consecuencias. Te había pedido en el último estudio que hicieras una especie de familiograma para entender tus ascendentes, tus descendentes, para ver estas líneas, para darnos cuenta qué tanto hemos impactado a los demás y qué tanto los demás han impactado en nosotros, nuestros abuelos, nuestros tíos, para que nos demos cuenta de nuestros rasgos de carácter y personalidad, qué tiene que ver con las personas que nos rodean y que nos enseñan cómo es el mundo, cómo nos enseñan a vivir. Pero bueno, el día de hoy vamos a ver el Salmo 32 y vamos a ir viendo pues cómo es esta parte y ahorita con preguntas y bueno, vamos a revisar algunas versiones para irnos dando cuenta de versículos clave para irnos llevando de la mano de cuando tú y yo pecamos, pues muchas veces no nos damos cuenta, pero en otras sí nos damos cuenta. Entonces, ¿qué hacer cuando tú y yo pecamos? Te des o no te des cuenta, tienes primero que, entender que has hecho algo mal, que más has errado para que tu vida no te vaya de la mejor forma como Dios lo había planeado, como habíamos visto la anterior serie. Entonces, en Salmo 32 vamos a leerlo todo y después nos vamos a ir deteniendo para ir poco a poco desarrollando las ideas. Entonces dice en la RBR 1960, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, aquí es donde viene la bienaventuranza, mientras tú estás haciendo para lo que fuiste hecho, acuérdate que acabamos con Efesios 2:10, para lo que tú y yo fuimos hechos, no vas a tener más que bienaventuranzas, porque todo lo que te venga, no te quiero decir que no te va a dar ningún mal, como leíamos en segunda de Timoteo, cuando le decía Pablo a Timoteo que le van a venir adversidades y hambres y persecución, pero le va a ir bien porque está sostenido en la mano de Dios y es encubierto y perdonado su pecado y todo el tiempo está buscando. Entonces, cuando tú y yo estamos buscando constantemente a Dios, y como te dije en el estudio anterior, nosotros permitimos que Dios entre nosotros y a partir de nosotros hacia afuera es lo que va a salir, el bien. Estamos Dios adentro y el mal afuera. Pero mientras tú y yo dejemos entrar al pecado, el pecado está dentro y Dios está afuera. Entonces necesitamos buscar a Dios para que esto pueda volver a restaurarse, ¿no? Bueno, entonces dice, mientras callé, ahí viene lo bueno, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras tú y yo estamos ignorantes o no queremos reconocer que hemos pecado, seguramente nos va a ir mal o nos vamos a sentir mal, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y pareciese que es un castigo divino, pero más bien es una llamada de atención que dice, hija, ándale, socorro, oye, esto no está bien, cuidado con esto. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces nosotros ya no estamos vivos, ya estamos muertos. No muertos para Dios, sino muertos porque nosotros decidimos alejarnos de Dios. Mi pecado te declaré, desde cuando tú y yo declaramos el pecado, eso es importante. En el arrepentimiento no es nada más reconocer que estoy mal, sino declararle al Señor en qué hemos fallado. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sale? Entonces, mientras tú y yo encubrimos o estamos dentro del pecado y no lo confesamos y lo tenemos guardado, dentro de nosotros va a haber una inquietud. Si nosotros no le hacemos caso a la inquietud y lo dejamos de largo y seguimos pecando y seguimos haciendo, entonces vamos a ver ahora que lo que está afuera está bueno, pero en realidad está mal, ¿sí? Es como Eva en su proceso, mientras ella no le puso stop al pecado, pues eso siguió en su corazón. Voy a destrabar esto porque otra vez me volví a trabar. Entonces, déjenme volver a compartir. Perdone, es que así es esto de la tecnología. Entonces vemos cómo el hecho de entender
qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas, ahora sí, y qué es lo que yo puedo hacer para que los pecados realmente sean no un estorbo, no un obstáculo, sino un puente en el sentido del arrepentimiento y la declaración. ¿No? Y esto último que decía y que estábamos viendo, no sé por qué se me traba, qué horror, este, del versículo 5. Bueno, aquí, déjeme ver, que decía, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Por qué perdonaste la maldad de mi pecado? Porque Él murió por eso. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Fíjate qué importante el 6. Dice, por esto orará a ti todo santo. Si tú y yo estamos en la disposición y la disponibilidad de buscar a Dios constantemente, en todo tiempo tenemos que orar, ¿sí? Mientras pueda ser hallado, quiere decir, mientras sigas constante en el camino, el Señor nunca te va a abandonar, pero mientras tú sigas constantemente buscando la perfección, buscando ser mejor, dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él, aunque estés en los peores momentos de tu vida y que sientas que te vas a ahogar y que te vas a morir y que ya no vas a poder más y que eso no lo vas a resistir, dice que no va a pasar nada porque estás clamando al Señor. Dice el 7, tú eres mi refugio, me guardarás en angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino. Fíjate lo que contesta Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis, y aguas con esto, el 8 y 9 son clave. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Esto es muy importante y no lo vamos a dejar pasar. Entonces, primero bueno, y vamos a ver, creo que busqué otras versiones en donde podemos nosotros, la PDT, por ejemplo, del 3 y el 9, porque tenemos que concentrarnos en qué es lo que me está diciendo. En el 3 decía, y dice en la PDT, todos los días que seguía orando, fíjate, todos los días sin confesar mis pecados me debilitaba cada vez más. O sea, cuando tú y yo dejamos de orar, nos debilitamos. Lo digo por mí, porque yo el día que dejo de orar me voy debilitando poco a poco, ni cuenta me doy, ¿eh? Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Llegué a ser como tierra que se seca en verano cuando yo no estaba confesando mi pecado. Porque dice, todos los días que seguía orando, sin confesar a mis pecados. Yo puedo orar sin confesar mis pecados. ¿Estamos de acuerdo? Para empezar, el dejar de orar me aleja de Dios, pero además orar, pero sin confesar el pecado, sin reconocer lo que estamos haciendo mal, se debilita también uno cada vez más. Por eso dice que llegó a ser como tierra que se seca en verano. Entonces decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguno de mis culpas. Decidí confesarte mis errores y tú perdonaste todas mis culpas. Eso tiene que ser desde adentro hacia afuera. Y a veces no están ocultos, ¿eh? No es tan fácil, no es tan sencillo. Pero insisto en el 9, dice que no seamos como el caballo o como el mulo sin entendimiento a los que hay que sujetar con rienda, freno, si no, no se acercan a ti. Entonces, imagínate por qué nos dice eso. Entonces, vamos a ver la NTV que dice, mientras me negué a confesar mi pecado, y esa es otra versión que me gusta porque aunque dicen lo mismo, pero como me dicen otras palabras, me dicen tienen cierta razón en el sentido del cómo pensamos, porque a veces nos negamos a confesar el pecado. No es que no entendamos que estamos mal, sino nos negamos porque lo queremos, pues, hacer chiquito. Le pasó a David, ¿no? David negó su pecado al no decirlo, al no declararlo. No son mentiras piadosas, ni mucho menos, porque a mí me encanta esa parte donde decimos, no, pues son pequeñas mentiritas. No, aquí no hay pequeñas mentiritas. Con Dios, sí o sí es la verdad, y tenemos que ser sinceras y honestas con Él.
Dice, día y noche tu mano me disciplina, pesaba sobre mí. Cuando tú y yo estamos con pecado, pesa la palabra de Dios. Ya no nos gusta ir a la iglesia, ya no nos gusta que los hermanos nos hablen, ya no nos gusta, o nos da miedo, porque pues, ¿qué van a decir de mí? Si tú y yo estamos en pecado, nos es difícil regresar, más por lo que tenemos en la cabeza que por lo que es decir, la culpa y la ley, y luego vamos a estudiar, y porque necesito que estudie Romanos 7, la ley se vuelve pesada. Entonces, la ley, como dice Pablo, y lo vamos a entender en Romanos 7, no te pierdas la segunda parte, la ley nos pesa, pero también se vuelve en contra nuestra, porque entonces cuando tú y yo estamos en pecado, lo que estamos haciendo es que la ley nos haga sentir, o nosotros pensamos que nos hace sentir culpables y que mejor nos regresamos, como para qué, y entonces en lugar de ayudarnos a crecer, nos retrae y nos esclaviza a seguir pecando. ¿Cómo es eso? No te lo pierdas. Próxima parte. Y entonces dice, otra vez, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Vamos a estar incómodas, hermanas. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Y ahí dice interludio. Finalmente, entonces, cuando tú y yo estamos sin disciplina, estamos sin entender, se va a ir consumiendo nuestra espiritualidad y vamos a ser cada día más carnales, pero además sin vida, vacíos. Pero cuando tú y yo finalmente confesamos todos los pecados, dice, yo ya, y ya no intenté ocultar mi culpa, me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Cuando tú y yo confesamos nuestros pecados, nos liberamos, porque le estamos dando al Señor esa parte fea nuestra. Y nos da vergüenza, nos da todo lo que tú gustes, miedo, nos da todo, hermana, sí, sí es cierto. Pero cuando sentimos el amor de Dios y el perdón, es una forma, yo digo que pedir perdón es la forma más maravillosa de sentir amor. Entonces, cuando tú y yo perdonamos, o somos perdonados, o perdonamos a otros, es una acción verdaderamente reconfortante. Y otra vez el versículo 9 dice, no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento y que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Y bueno, esto es muy importante entenderlo, cómo reaccionamos, y aquí te puse al final de DHH porque me parece que DHH también tiene otra perspectiva. Y dice, bueno, mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. No seas como el mulo o el caballo que no pueden entender y hay que detener su brío con el freno y con la rienda. De otra manera, no se acercan a ti. O sea, que Dios a veces jala. ¡Ey! Cuidado, Socorro, cálmate. ¿Sí? Si a ti, a mí, no nos pasa algo donde caemos y definitivamente estamos tirados en el piso, a veces somos tan necios que hasta que no golpea nuestra vida o la experiencia es tan fuerte que, pero ¿qué necesidad tenemos de eso? Pero a veces así somos, hermanos. Y fíjate, estoy hablando del Salmo, estoy hablando del Antiguo Testamento, no te estoy hablando del Nuevo, porque el Nuevo Testamento también lo dice. No creas que el Nuevo ya no aplica, por supuesto que aplica. De otra manera, en el sentido de que las ventajas que podemos tener como cristianos son distintas. Sin embargo, estoy hablando de cómo si tú y yo nos retiramos o no entendemos o no buscamos el perdón y no buscamos el restaurar nuestra vida delante de Dios, las cosas no van a ir bien. Gracias a Dios que está todavía Él con nosotros, pero en realidad nosotros tenemos que entender esta primera parte, es muy necesario, perdón, escribí mal, reflexionemos en esto. ¿Qué pasa cuando tú y yo no entendemos? Cuando tú y yo no entendemos, empezamos a echarle la culpa a la iglesia, a las amistades, ay, a los hermanos que son los líderes, a mi esposo, a mi hijo, a mi jefe,
al mundo, a las leyes, a los gobiernos. Entonces, todo el mundo tiene la culpa, como antiguamente, ¿verdad? Cuando se acercó Dios nuevamente a Adán y Eva, tanto Adán como Eva buscaban mil excusas para decir o no entendían verdaderamente qué estaba pasando porque no querían asumir esta responsabilidad. Cuando nos negamos a confesar nuestros pecados o errores, ¿qué pasa cuando tú y yo nos negamos a confesarnos? Porque finalmente tú y yo pensamos que estamos bien, ¿no? Porque hay ciertas cosas que tú y yo hacemos y bueno, yo soy buena persona, no trafico drogas, no estoy parte de. Sin embargo, tenemos errores o pecados que no necesariamente son del estilo o de lo que pensamos que son grandes errores. Podemos tener enojos o envidias o corajes o algo inconsciente y que también ahí necesitamos esa luz. ¿Qué pasa cuando domina el orgullo, la vanagloria, la razón en nosotros? O sea, nosotros tenemos, y acuérdate, es exactamente lo que le pasó a Eva. Eva empezó a razonar con la serpiente y a como ver, y entonces sí, entonces no, y entonces si yo llevo una vida más o menos cotidiana en donde pues asisto a la iglesia, o en mi caso pues que doy los estudios, o que procuro hacerle el bien, o estoy tratando de orar todos los días, de portarme bien con mi esposo, con mi hijo, con mi familia, con las personas que yo conozco, entonces yo pienso que ya con eso estuvo, ya está bien. Sin embargo, te quiero recordar que es un proceso. Tenemos que pensar, o quiero compartir contigo una reflexión final, una conclusión, que en conclusión tenemos primero que aceptar que nos vamos a equivocar. Si David, siendo David, que si conoces, y si no te invito a que conozcas la vida de David, era como era y amaba como amaba al Señor y decían que no había un hombre con del corazón tan parecido al de Dios, ¿no? Dios siempre va a estar ahí. Tenemos que aceptar primero que me voy a equivocar, porque si los grandes hombres bíblicos se equivocaron, pues yo también. Yo creo que yo también. Reconocer también que Dios siempre está ahí para mostrarme el camino, siempre. Todo el tiempo, acuérdate de Caín, ahí estuvo, de Adán y Eva, ahí estuvo, y seguramente en tu vida y en mi vida, ahí están. Lo que pasa es que a veces no lo escuchamos o no lo vemos, o queremos verlo de una manera tan impactante que no nos quede la menor duda. Tres, que si no leo bien las escrituras, me puedo confundir. Entonces, tener mucho cuidado a la lectura de las escrituras. Necesitamos tener el hábito de la lectura de la Biblia. El Espíritu te va a ayudar. No soy yo ni la ley quien me hace regresar a su camino, es el Espíritu de Dios a través del entendimiento. Dios utiliza nuestro entendimiento, pero no es un entendimiento a ojo con esto, porque es importante. Del entendimiento al que yo me refiero aquí es el entendimiento que te da el Espíritu de Dios. Insisto en Pablo, cuando le hace el reconocimiento a Timoteo y le dice lo que le va a pasar. Le advierte que le van a pasar muchas cosas, porque cuando tú y yo estamos en el Espíritu, entramos a esa lucha espiritual. Hermanas, estamos en una lucha espiritual. Te guste o no te guste, estando dentro o fuera de la iglesia o de la voluntad de Dios, vas a seguir estando en lucha. Y siempre va a haber una consecuencia, como te demostré en Caín y Abel, siempre va a haber un impacto hacia afuera, pero es de adentro hacia afuera. Entonces, si yo no permito que Dios entre en mi vida, que el Espíritu de Dios controle mi entendimiento, mi corazón, mis decisiones y la forma en cómo voy a ir evolucionando y abriendo mi corazón, si yo no permito que modifique mi carácter, entonces no voy a ver el camino, porque el camino Él ya lo hizo, Él ya está, Él ya me programó para que estuviera yo en el bien. El problema es mío porque yo no busco. Si creo que solo con ir a la iglesia, con portarme bien con mis vecinos, ya la hice, si en mi vida no hay persecución, no hay contradicción, no hay conflicto, entonces algo está pasando que yo no estoy realmente llevando a cabo todo el proceso interno para poder servir y seguir a Dios. Entonces, mis hermanos, no se detengan o no nos detengamos, sino continuemos, avancemos. Y quiero dejarte esta reflexión final porque me parece que, bueno, en lo personal me ha ayudado mucho. Luego entonces dice, una persona caída que se da cuenta de su pecado por la ley,
esto es porque sé que matar no es bueno o robar no es bueno o tú ya sabes la ley, no tiene más esperanza porque dices, no, pues ya la regué, pues ya qué. Entonces sigue pensando como la ley es una, que por cierto, la ley es una obligación, que lo es decir, si yo no soy como, entonces yo, ¿sí? La única diferencia es la siguiente, sí, pero sin entender que solo el Espíritu de Dios puede transformarme de adentro hacia afuera si lo dejo trabajar en mí, dándole el control. De lo contrario, dentro de mí habitará el pecado y seré su esclava. Aunque crea que soy muy buena porque no agredo, no mato, voy a la iglesia o no soy infiel, pero no es así. No sé si me explico. Si yo permito que Dios entre en mi vida interior y controle todo mi ser, entonces a partir de ese interior, de esa apertura, de esa humildad, de esa humillación, de ese reconocimiento, el Señor va a empezar a crear en general mis pensamientos positivos. A partir de la palabra de Dios voy a empezar a decir cosas de la abundancia, de bendición. Va a abrir mi entendimiento y me voy a dar cuenta de lo que está mal en mí. Le voy a seguir pidiendo, voy a seguir trabajando en mí, pero entonces ya está bien dentro de mí y va hacia afuera. Por eso es vida. Dios es vida, porque da vida. Pero si yo le doy cabida al pecado y ahí lo dejo y lo apapacho, no, y no lo quiero sacar, ya sé que estoy mal, pero ay, bueno, y se le va a olvidar a Dios. Entonces me empiezo a engañar mi mente, acuérdense que la mente nos distorsiona absolutamente todo, esa serpiente es audaz. Entonces, en lugar de, cuando yo me siento mal, sigo sintiéndome mal o lo tapo y digo, no, el sapo, el sol con un dedo, hago otra cosa, me distraigo, lo dejo pasar, entonces permito que el pecado entre en mí y Dios queda fuera de mí. Yo quiero que Dios viva en mí y que el pecado esté fuera de mí. Prefiero eso que sea al revés. Entonces, para que eso suceda, te reto, para la segunda parte, lee Romanos 7, va a ser interesante esta reflexión del Romanos 7, para que podamos tener una referencia y podamos estudiarlo juntos. Bueno, pues hasta aquí quiero dejarlo porque lo que deseo en mi corazón son dos cosas. Una, que si estás viendo las series, pues me hagas el favor de pues ponerme algún comentario, pero también pues ve el seguimiento para que puedas tener una visión más completa. Pero por otro lado, si tú tienes alguna duda, alguna sugerencia, pues te lo voy a agradecer. Yo siempre dejo abierto el WhatsApp o en los mismos comentarios. Te agradezco muchísimo tu atención y tu apertura para escucharme y quiero orar contigo para que el Señor nos muestre en esta semana qué es lo que necesitamos hacer. Queremos y pues cuestionarnos si queremos a- que dejar que Dios nos transforme y permitir y pedir que sea nuestra oración, que Dios nos ayude, que Dios nos enseñe a cómo ser transformadas a través de su Espíritu. Entonces vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias primeramente por permitirnos estar aquí, Señor, y continuar contigo, Padre. Te queremos suplicar en el nombre de tu amado Jesucristo que tu Santo Espíritu nos acompañe en esta semana y nos ayude y nos abra el entendimiento, el corazón, Señor, y nuestra vida y que podamos entender quién eres, lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos y enséñanos, edifícanos y guárdanos del mal, Señor, y ayúdanos en esta batalla espiritual y permite que tu Santo Espíritu vaya transformándonos día con día, momento tras momento. No permitas que dejemos de orar, que dejemos de estudiar. Al contrario, Señor, ayúdanos a ser más esforzadas y entender que sin esfuerzo, Señor, que sin esfuerzo no vamos a poder lograr, Señor, este triunfo, este premio, Señor, que tú ya nos tienes reservado, Señor, no porque dependa de nosotros, Señor, sino porque también tú quieres que sea voluntario, pero con entendimiento, Señor, no a ciegas. Por favor, ayúdanos, Señor, y enséñanos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pues muchísimas gracias por estos momentos y espero volver a encontrarme contigo.